lo que la naturaleza y sus leyes revelan. Sabemos que los átomos y moléculas que forman el barro no se organizan naturalmente en ladrillos. También sabemos que no existe ninguna fuerza física, química, físico-química, electromagnética o de otra naturaleza que junte y organice ladrillos de barro para formar geometrías perfectas piramidales. Si vemos pirámides de ladrillo en algunos lugares del mundo, sabemos que no fueron accidentales, que alguien que conocía las propiedades del barro formó los ladrillos y las pirámides de acuerdo a un diseño y propósito específicos, externos a los materiales usados. Los ladrillos y las pirámides no son resultado de accidente. La materia que los forma no se organiza en esas formas por sí solas. Hay alguien que conoce las propiedades de la materia o alguien que en el pasado conoció las propiedades de la materia y a través de procesos externos formó los ladrillos y con ellos formó las pirámides. Esa es una conclusión lógica, el decir de que hubo gente inteligente detrás de estas estructuras. Esa conclusión lógica es una conclusión científica, no una conclusión religiosa. Lo mismo se puede decir de la vida. Una célula es mucho más compleja que una pirámide hecha de ladrillos de barro, más compleja que cualquier estructura o sistema manufacturado por el ser humano. La organización que vemos en la célula no es inherente a las propiedades de los átomos que la constituyen, es externa. Las primeras células de cada especie fueron diseñadas y creadas por un ser superior con sus programas respectivos para reproducirse ellas mismas. Sin un programa específico para su autorreproducción en cada uno de los primeros tipos, la vida no existiría en la Tierra. Las primeras células son el resultado del diseño y obra de un creador maravilloso. Esta conclusión está basada en las propiedades de la materia y en leyes científicas verificadas experimentalmente. Es una conclusión científica, no religiosa, aunque tenga implicaciones y repercusiones espirituales y eternas. Muchos buscan el respaldo de evolución en el registro fósil, pero si evolución fuera cierta, ¿dónde están todas las especies en transición necesitadas para llegar a las especies que habitan el planeta, a todas las especies que habitan el planeta hoy en día? De hecho, si evolución fuera cierta, todas las especies estarían en transición y nosotros todavía estaríamos en transición. Contrario al neodarwinismo, las mutaciones no proveen el mecanismo requerido para la evolución. Las mutaciones son dañinas, no benéficas. Simplemente vaya a un hospital donde nacen los bebés y observe las expresiones de los padres a quienes les informan que sus hijos han nacido con una anormalidad, desorden o defecto genético. Así es, será un defecto o enfermedad, porque las mutaciones no mejoran, sino que arruinan los diseños originales establecidos por el Creador. ¿Y qué le ocurriría a un reptil afectado por mutaciones, cuyas patas dejan de ser patas, pero todavía no se han transformado en alas? Sería presa fácil de animales predadores y aves de rapiña, y no podría escapar, pues sería muy torpe para correr, sin poder volar para escapar de sus enemigos. Toda esperanza de evolución de una nueva especie moriría ahí con dichas mutaciones. ¿Sería posible que un órgano tan complejo y maravilloso como el ojo se forme por procesos accidentales? ¿Será posible el escenario de una mutación accidental después de otra y otra después de otra y otra después de otra, todas incorporando cambios sucesivos, acumulativos, constructivos, benéficos, de manera que después de muchos años resulte un órgano extremadamente complejo y sofisticado, un órgano sin razón ni uso para sí mismo, excepto con gran utilidad y propósito para el cuerpo y organismo en el cual aparece formando parte supuestamente por accidente? ¿Y el cráneo? ¿Será posible que se forme accidentalmente con dos cavidades perfectamente ubicadas para alojar los ojos? Se estima que de 5.000 a 50.000 millones de especies han poblado nuestro planeta desde su origen. Sin embargo, solamente unos 50 millones de especies han sobrevivido a la actualidad. ¿Eso no es evolución?
sino más bien extinción del 99.9% de las especies. Eso es precisamente lo que enseña la Biblia. El universo, dice la palabra, fue creado perfecto, pero enfermedades, corrupción y muerte entraron por el pecado. Además, Dios ha intervenido directamente, trayendo una gran destrucción a toda la tierra por medio de lo que se conoce como el diluvio universal. Con ello, Dios castigó a la humanidad de ese entonces, destrucción que sirve de ejemplo para ser considerado por generaciones futuras de la santidad y el justo juicio de Dios. Algunos abrazan evolución porque se impresionan al ver la similitud entre ciertas especies. Pero homología o similitud no es evidencia inefable, infalible de evolución. Solo porque el cuerpo humano muestra ciertas similitudes con el cuerpo de un chimpancé, no es prueba de que ambos vengamos de un antecesor común. No es de extrañar que un creador diseñe elementos similares como brazos, boca, patas en distintas especies con propósitos similares, todo como parte de la gran diversidad de su creación. Si usted lleva a su hijo al zoológico, después de ver al león, usted querrá llevarlo a ver una cebra y a un elefante también. Hay similitudes entre ellos, pero cada uno muestra suficiente diversidad como para reflejar la maravillosa creatividad y poder de nuestro Dios y Creador, quien es digno de alabanza y admiración. No se confunda por la homología o similitud entre las especies. Los bebés humanos y los plátanos, ambos están constituidos en un 75% de agua. Eso no quiere decir que somos parientes. El cerebro humano constituye un 2% de su peso total, pero más vale que no desprecie ese pequeño porcentaje. Cuidémonos de las comparaciones y conclusiones que hacemos. La respuesta se encuentra en largos periodos de tiempo, dicen los evolucionistas, al verse confrontados con la imposibilidad de que la célula se forme de lodo y los humanos de una ameba. Pero la respuesta no está en largos periodos de tiempo. Nunca obtendrá el himno nacional de su país poniendo un chimpancé enfrente de una computadora, dejando que presione sus teclas en forma aleatoria. Aun si pudiera mantenerlo vivo en ese proceso a través de billones de años, no obtendrá un poema. Aun si usted lanzara un par de dados 1 trillón de veces, nunca obtendrá la suma de 13. El potencial para ello no existe. Lo más que pueden sumar es 12. De la misma manera, la materia que forma un ladrillo no tiene el potencial para organizarse por sí solo en ladrillos. La materia que forma un avión no tiene la propiedad inherente para organizarse por sí solo en la estructura compleja y el sistema de un avión. Y la materia que forma la célula no tiene la propiedad inherente para organizarse por sí sola en organismos autorreproductivos en una célula. Los miles de millones de fósiles enterrados en los estratos geológicos alrededor de todo el mundo son testimonio de que hubo una inundación de carácter global, un diluvio universal que destruyó la superficie de la Tierra, arrasando con todo ser viviente que la habitaba. Esto armoniza perfectamente con la historia bíblica de Noé encontrada en el libro de Génesis. La posición de nuestro planeta en relación con el Sol es tan precisa. Si nosotros estuviéramos un 3% más cerca del Sol, nos achicharraríamos. Si estuviéramos un 3% más lejos, nos congelaríamos. La cantidad de oxígeno en nuestra atmósfera tan crítica para la vida, el tamaño y la posición de la Luna en relación con la Tierra tan importante para las mareas necesarias para oxigenar las aguas de los mares, para la vida que habita los mares. Si no existiera la Luna, no habrían las mareas. Si la Luna fuera más grande o estuviera más cercana a la Tierra, tendríamos tsunamis todos los días. La posición de Júpiter, tan clave para desviar desperdicios cósmicos que destruirían la vida en la Tierra. Y muchos otros factores más testifican del diseño, la creatividad, el poder, la sabiduría, el balance, la capacidad y el propósito grandioso de nuestro Creador. Hace 3000 años, David, el salmista, el rey de Israel, escribió: «Los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día,
y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Salmo 19, 1 al 4. Lo que David expresó es que los cielos proclamaban el poder glorioso, la maravilla, la sabiduría, la creatividad de Dios, y que la expansión, el firmamento, anunciaba la obra de sus manos, no anunciaba un accidente, sino la obra de un ser creador maravilloso. Él dijo que un día transmitía el mensaje a otro día y una noche a la otra noche revelaba sabiduría, pero que era un mensaje sin palabras, que no se oía su voz. Y realmente Dios nos muestra y nos habla de su poder creador y de sus atributos divinos, no a través de una voz audible, sino a través de la evidencia de su creador, y nos ha dado el cerebro, el alma y el espíritu con la capacidad de poder observar, considerar, concluir, admirar y glorificar a dicho creador. Hace 2000 años el apóstol Pablo escribió en su epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 20, que desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado.